Europa no solo se mide en cifras económicas, y eso que nos importa y mucho, como bien decíamos, ni siquiera en tratados políticos. También se mide, y vais a estar de acuerdo conmigo en esto, en su capacidad de generar conocimiento en libertad. Esa es quizá una de sus mayores fortalezas, ser un espacio donde la investigación florezca como motor de futuro. En los próximos minutos vamos a escuchar a quien encarna esta vocación universitaria y europea, José Ramón Bengoechea Caballero. Él es rector de la Universidad del País Vasco y presidente semestral de Grupo 9 de Universidades, con quien, como bien sabéis, sacamos adelante también este proyecto, los cursos europeos de verano. Con José Ramón vamos a reflexionar a continuación sobre un tema decisivo, la Unión Europea como polo de investigación en libertad. Un aplauso para él, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Adelante. Buenas tardes, Egun on, Arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Gracias por la invitación a este interesante curso de verano. Realizo mi intervención a título personal, como profesor e investigador de Euskal Herriko Unibertsitatea, no como su rector, ni mucho menos como presidente semestral del G9. En primer lugar, y antes de entrar en materia, permítanme saludarles en la lingua navarrorum, euskerazko laburpen txiki bat eta agurra dagokit egitea esateko, bai, oso pozik nagoela hemen egoteaz, eta baita ere, jorratu behar dudan gaia bereziki garrantzitsua da, hain zuzen ere, aurkezleak esan duen bezala, Europak badauka ekarpen handia egiteko ikerketa mailan, baina ikerketa hori egiteko modu askatasunean egindako ikerketa izan behar duelako, eta horrek ekarriko du ataramendu eta onura ekonomikoak denontzako. Bueno, por lo tanto, del título de mi intervención, tal como me fue propuesto por los organizadores, la UE como polo de investigación en libertad, podemos seleccionar 4 binomios que estructuran mi discurso. La UE como polo, los polos de investigación, la investigación en libertad y la UE en libertad, la Unión Europea en libertad. Vamos a tratarlo con esta estructura. La UE como polo. Polo es un vocablo polisémico, cuya acepción principal, según la RAE, es cada uno de los 2 puntos en que el eje de rotación corta un cuerpo esférico, especialmente la Tierra. En este sentido geográfico y geológico, la Tierra es bipolar. La Unión Europea como polo resulta un concepto de difícil factura geográfica y cada vez más difícil factura geopolítica. Dicho esto, Europa, desde una perspectiva histórica y sin caer en eurocentrismos, tiene impecables credenciales para ser considerada como un polo histórico global. La Unión Europea como proyecto institucional nació en un mundo bipolar tras la Segunda Guerra Mundial y aspira, sin embargo, a crear un mundo multipolar. El proceso de integración europea nació impulsado por Estados Unidos y su evolución ha gozado hasta ayer de su bendición. Esta narrativa fundacional la ha truncado Trump, para quien la Unión Europea se creó, perdonad por el uso de la palabra, se creó para joder a Estados Unidos. Lo dicho literalmente, no puedo cambiar sus palabras. En este nuevo contexto, Europa tiene que redefinirse, pues la referencia del mundo bipolar en que nació ha cambiado. Hasta ahora la Unión Europea siempre había avanzado de crisis en crisis. Tras las crisis se adoptaban decisiones caóticas, individuales y desordenadas, y después se buscaba un equilibrio de coordinación con soluciones subóptimas. Parece que el nuevo escenario geopolítico impone retos de tipo bélico. Se ha mencionado la guerra de Rusia sobre Ucrania, pero también la agresión de Israel en la guerra con Irán, pero también la agresión interna, la guerra civil sobre todo Gaza, y un concepto más amplio de seguridad, en el sentido ciber, bio, eco, las pandemias, seguridad alimentaria, migratoria, etc. Pero además está centrando el debate intelectual y abriendo guerras culturales entre distintos modos de vida y de pensamiento, y la Unión Europea ha pretendido convertirse en una referencia normativa y cultural, un modelo para el mundo, basada en los valores reconocidos en su artículo 2. En el artículo 2
del Tratado de la Unión Europea, dice que la Unión se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, democracia e igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Hasta aquí el artículo 2 del tratado. Junto a esta aspiración de convertirse en un polo normativo dentro de las guerras culturales, una especie de standard setting, ¿no? Hay muchas más visiones de la Unión Europea, que aquí solo puedo dejar mencionadas. La Unión como potencia blanda, como superadora del Estado-nación, como estructura institucional policéfala con rasgos intergubernamentales y supranacionales, como orden constitucional federal, como proyecto de identidad ciudadana superpuesta a la ciudadanía nacional, estatal, como mercado único, como unión económica y monetaria, como área de libertad, seguridad y justicia, como potencia militar sui generis, aliada de la OTAN, y como parte del espacio económico europeo. Y hay muchas visiones más de la Unión Europea y de Europa, entre las que nos interesan dos por el tema de hoy, es decir, dos espacios europeos, el espacio de educación superior y el de investigación. Pues pasamos a la segunda parte, que serían los polos de investigación. Ya la palabra polo es bastante polisémica, como hemos dicho, pues polo de investigación o polo tecnológico haría referencia a un conjunto de industrias tecnológicas, generalmente acompañadas de instituciones educativas y de investigación, situadas en una ubicación física común. Su principal objetivo es acercar la universidad, la investigación y la industria para fomentar el desarrollo de soluciones locales con tecnología punta, tanto ofreciendo nuevos profesionales a las industrias como generando fuentes de trabajo para el capital humano egresado de las instituciones educativas. En este sentido, la Unión Europea no puede considerarse un polo de investigación, ya que los polos son territorialmente localizados, salvo que se conciba la Unión Europea como una especie de hub de diversos polos locales. En nuestro entorno tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de estos polos locales, ¿no? Mirando a mi territorio, Donostia, San Sebastián, se concibe como una ciudad de la ciencia, o Bilbao se concibe como una ciudad del conocimiento y la cultura. La Unión Europea, en este sentido, podría coordinar y aglutinar estos distintos espacios o tecnópolis y podría marcar las orientaciones estratégicas mediante vehículos financieros y con financiación. De hecho, lo hace. Esto nos sitúa en un espacio que avanza hacia un sistema europeo de educación superior. Las competencias en educación siguen siendo de los Estados miembros y, sin embargo, en la educación superior el proceso de Bolonia ha producido una auténtica armonización de los sistemas de enseñanza superior sin tener la competencia, ¿no? Y además haciéndolo en un espacio geográfico que va mucho más allá de la propia Unión Europea, ¿no? Interesa compararlo, por ejemplo, con el escaso, tibio y fragmentado desarrollo que se ha producido en materia de cultura y políticas culturales en la Unión Europea, teniendo la misma base competencial. En cultura ha habido un desarrollo escasísimo y, en cambio, en educación superior el desarrollo ha sido impresionante, ¿no? Inicialmente, el Tratado de Roma solo previó una coordinación en materia de formación profesional, interpretado extensivamente, eso sí, por el Tribunal de Justicia, pero la visión europeísta de, por ejemplo, líderes como Jacques Delors, permitió el desarrollo del programa Erasmus, y el Tratado de Maastricht añadió la dimensión de educación superior de calidad. Y en el año 2000 se dan precisamente los primeros pasos para crear el espacio europeo de educación superior. En inglés se llama área en vez de espacio, es un poco más superficial. De modo intergubernamental y superando el marco geográfico de la Unión Europea. Aquí tenemos la declaración de la Sorbona del año 98 o el proceso de Bolonia, que se lanzó en el año 99, ¿eh? También tenemos lo que es el espacio europeo de investigación y que comienza también en el año 2000. En gran medida, la coordinación y cooperación del sistema superior
depende de la iniciativa bottom-up, ¿no?, de las propias alianzas que vayan surgiendo entre las propias universidades europeas. En este sentido, pues podemos considerar un éxito que en la Unión Europea tengamos 64 alianzas universitarias en las que participan unas 560 universidades, lo que da una media de entre 9 y 10 universidades por cada alianza europea, ¿no? Pero tenemos también el espacio de investigación, el espacio europeo de investigación. Aquí las competencias son mucho más firmes, tanto en el Tratado de la Unión Europea, el artículo 4, párrafo 1, que describe las competencias, como el Tratado de Funcionamiento en su artículo 179. Los primeros pasos se dieron ya con el Acta Única Europea y ahora la investigación puede considerarse una competencia compartida en la que los Estados miembros pueden también desarrollar sus propias políticas. Según el artículo 179, la Unión tendrá por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas mediante la realización de un espacio europeo de investigación, en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente y favorezcan el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria, así como fomente las acciones de investigación que se consideren necesarias en cada uno de los capítulos del tratado. Aquí se ve que hay muchísimo más fuerza competencial en materia de investigación. Además, la Unión estimulará en todo su territorio a las empresas, incluidas pequeñas y medianas, a los centros de investigación y a las universidades en sus esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico de alta calidad, apoyando sus esfuerzos de cooperación con el fin especialmente de permitir que los investigadores cooperen libremente por encima de las fronteras. Ahí está la creación de este espacio. Todas las acciones de la Unión que se realicen en virtud de los tratados, incluidas acciones de demostración en el ámbito de la investigación y del desarrollo tecnológico, se decidirán y se ejecutarán de conformidad con el tratado. Por lo tanto, vemos cómo en materia de investigación hay unas competencias realmente potentes a favor de la Unión. El marco multianual de financiación de la investigación, en este momento sigue vigente el programa, el noveno, ¿no?, que es Horizon Europe, termina en 2027 y el décimo también se denominará Horizon Europe, se está negociando en estos momentos y tendrá un periodo entre el 28 y 2034. Influida por los informes Draghi y Letta, la Comisión lanzó la propuesta hace un mes con un aumento del 47%, incidiendo en la innovación, la investigación y las políticas sociales, destinando a Horizon Europe 175.000 millones de euros y a Erasmus Plus 41.000 millones de euros, que se va a centrar en la transformación social y la resiliencia. Horizon Europe se alineará con las 4 prioridades estratégicas del Fondo de Competitividad Europeo, que son la transición energética limpia y descarbonización industrial, la transformación digital, la salud y biotecnología y el espacio y defensa, que quintuplican su financiación según la propuesta de la Comisión. Los 4 pilares de esta propuesta son crear una ciencia de excelencia con las herramientas disponibles como el European Research Council y las acciones Marie Curie. El segundo, la competitividad y sociedad en las 4 prioridades que hemos mencionado del Fondo de Competitividad, complementada con los retos sociales globales, la nueva Bauhaus europea y las misiones de la Unión Europea. En tercer lugar, la innovación, apoyando el European Innovation Council, que es una especie de sistema paralelo al European Research Council, y a los ecosistemas de innovación, a través de startups, high-tech de uso dual, polos y entornos específicos, y el espacio europeo de investigación con infraestructuras de excelencia. Bueno, y esto nos lleva al tercer paso, que es la investigación, el tercer apartado, que es la investigación en libertad. Europa tiene la oportunidad de usar todos estos instrumentos mencionados en el apartado interior para impulsar la investigación y la innovación, las alianzas, los grados comunes, grados homologados, los programas conjuntos, los itinerarios compartidos en las universidades, la movilidad, el marco multianual,
Erasmus, RC, Marie Curie, y debe además enlazar con el Fondo de Competitividad. Europa produce buena investigación básica, pero le falta dar el salto en transferencia para, como dicen los informes Draghi y Letta, para compararse a sus principales competidores, Estados Unidos y China. La Unión Europea ha lanzado una iniciativa de apoyo a la investigación en libertad, Choose Europe for Science, en el Appel de la Sorbonne, la llamada de la Sorbona, en París en mayo de este año, en la que tuve ocasión de participar. En este acto, Elisabeth Borne, que fue primera ministra francesa, afirmó: no se puede transigir con la verdad científica, on ne transige pas avec la vérité scientifique, o con la libertad económica o con la libertad de investigación. ¿Dónde se investiga en libertad? Los centros clásicos han sido las universidades. Muchas universidades europeas preceden al Estado-nación y resulta interesante la dimensión europea de estas alianzas europeas. Las universidades son los centros del conocimiento, de su generación, de su transmisión y de su certificación. Son refugios de la verdad donde no pueden penetrar ni las fake ni los negacionismos, donde se siguen criterios racionales y científicos para testar las hipótesis y propuestas. En Europa, las universidades generan confianza, pues su misión es precisamente custodiar la verdad. Para generar nuevo conocimiento, la libertad de investigación y de innovación son esenciales. Respetar la libertad académica es una responsabilidad, por tanto, de los poderes públicos, pero también debe entenderse como un respeto a la hora de financiar la investigación en libertad, a no poner trabas más allá de los compromisos metodológicos y éticos que implica la investigación, y a proveer, la obligación de proveer entornos de investigación y conexiones con la industria, la tecnología y las instituciones. La libertad de investigación es incompatible con los límites o las trabas a las temáticas de investigación. Hasta ahora, el modelo de universidades ha sido Estados Unidos, especialmente su Golden League, con las principales 5 universidades. Pero Trump ha amenazado con cortar la financiación federal si las universidades persisten en determinadas políticas o investigan en determinados temas. China, por su parte, se está convirtiendo en la principal fuente de producción científica. Pero ¿sabemos qué grado de libertad científica y académica existe en China? La libertad de investigación exige una apertura a todas las temáticas sin restricciones ideológicas, un acceso abierto al conocimiento, open science, unas bases de datos, publicaciones, acceso a los resultados de la investigación, cooperación entre todas las instituciones del conocimiento, superando la competencia entre ellas. Para ello, Europa debe asegurar esos entornos cooperativos y abiertos. La financiación pública de la investigación debe incidir en su carácter abierto, transparencia y acceso público para toda la humanidad, no solamente para Europa. El conocimiento debe contemplarse, por tanto, como un bien público, como un bien común, inseparable de la libertad. Estos definen nuestro modelo de sociedad y así pasamos al último apartado, la UE y la libertad, la Unión Europea y la libertad. En el acto de la Sorbona, la presidenta von der Leyen afirmó: Universities are a key to our way of life. Esto es lo que Europa necesita más que nunca, investigación libre y abierta, que se cuestiona en otros espacios, Estados Unidos, por ejemplo, pero sin ella no podemos abordar los desafíos globales. Piénsense en el cambio climático, por ejemplo. La ciencia es uno de los activos globales más valiosos y debe protegerse, además de ser una apuesta económica, ya que el retorno de la investigación, de la inversión en ciencia, no tiene parangón con ninguna otra actividad económica. En Europa tenemos una orgullosa tradición de ciencia abierta y colaborativa, ciencia libre y abierta y libre circulación de conocimiento y de datos. Las universidades son clave para nuestro estilo de vida. 3 acontecimientos recientes importantes han venido a exigir una mayor cooperación y colaboración entre las universidades europeas, que potencian precisamente esta política de alianzas universitarias. La COVID-19, por un lado, la apuesta por la competitividad en relación con la merma de competitividad de Europa que piden los informes Draghi y Letta, y la presidencia de Trump
que abre la nueva fase de estas guerras culturales. Europa debe repensar su teoría de la libertad, su ethos liberal. El liberalismo político fue un rasgo dominante de los partidos de centro-derecha que desde Norteamérica hasta Europa han gobernado nuestras sociedades, alternándose con la socialdemocracia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Abogaban por la democracia y el Estado de Derecho, defendían la economía de mercado y articulaban una postura anticomunista, antifascista, atlantista y proeuropea. Así nació la Unión Europea. Ese fue el contexto en el que nació, como hemos dicho antes. Al igual que la socialdemocracia, el liberalismo y la democracia cristiana, que defendían su propio sistema de valores, compartían un humanismo arraigado en la filosofía de la Ilustración y un sentido ético. El liberalismo político estalló ante una contradicción fundamental. Ya no podía concebir la cohesión social más que abstrayéndola del Estado de Derecho. Y en el ámbito económico, a partir de la década de los 80, adoptó un neoliberalismo que socavó los cimientos del Estado y destruyó la cohesión social, lo que condujo a un individualismo exacerbado. Aparecen entonces reacciones culturales antiliberales que propugnan la eliminación de lo público o, por el contrario, otras que propugnan un Estado fuerte, todopoderoso, o otras que propugnan una especie de anarquismo tecnológico. Las universidades representan la diversidad, el acceso basado en el mérito intelectual, la equidad, son abiertas a todas las personas, financiadas con fondos públicos para facilitar el acceso, sobre todo las universidades públicas, y la inclusión, entendida como escalonamiento social, como oportunidad de avanzar. No es de extrañar que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, declarara en 2021 "Universities are the enemy". Desde 1945, las universidades se han vuelto accesibles a las clases medias. Desde 1968, las universidades se han vuelto diversas. Estos también son valores europeos y las universidades los proyectan al mundo, volviendo así atractivas. Y las alianzas son particularmente importantes en este sentido, tanto las alianzas a escala europea como las que se producen con el G9 a escala estatal, ya que pueden reforzar estos mensajes al reunir a universidades, en este caso públicas, de diferentes territorios, todas con la misma filosofía, contribuyendo a crear una dimensión europea basada en la evidencia científica y en la ciencia abierta, combatiendo todos los fake news. Pero incluso algunas universidades están siendo amenazadas, no es solo una cuestión de financiación. Observamos lo que ocurrió, por ejemplo, en la Universidad Centroeuropea de Budapest. La autonomía institucional, la libertad académica para crear universidades, la libertad de seleccionar a los profesores, la libertad de decidir a quién se enseña, la libertad de decidir qué enseñar y la financiación segura son esenciales para que las universidades sigan pudiendo apostar precisamente por este modo de vida, este way of life, European way of life europeo, que se basa en la ciencia, en la verdad y en la crítica. Y esta es la única forma, creo yo, de que las universidades puedan ponerse al servicio del rescate de Europa. Eskerrik asko, Errandut.